Bienvenidos a nuestra serie número 9 sobre Jesús y el judaísmo. Nuestro tema de hoy, como aparece en la parte de abajo, los 5 principios del judaísmo, y es nuestro estudio número 9. Antes de hacer la lectura, quiero dar una explicación para los que vienen viendo en serie nuestros videos sobre esta serie. En el estudio anterior, en el número 8, estábamos hablando acerca de que no es malo lavarse las manos, no es malo comer ciertos alimentos o no comerlos, y puede ser que administrativamente, donde uno esté asistiendo a oír la palabra de Dios, entonces nos digan que debemos de venir de tal forma en cuanto a nuestra vestimenta o ciertas prácticas en los cultos. Eso no debe tener ningún problema, porque si administrativamente en una iglesia cristiana se solicita a los hermanos que deben de tener la camisa de manga larga y que deben de ser aquí en el cuello pues bien apretado, no hay ningún problema. O cualquier otro tipo de administración. Así que no se preocupe por eso. Solo cuando le digan que para usted recibir la bendición de Dios, para usted ser aceptado, para poder ir al cielo, usted requiere y necesita esa práctica como lavarse las manos o comer ciertos alimentos. Ahí es precisamente donde Jesús está enseñando que usted y yo no estamos obligados a seguir esas instrucciones. Entonces, no se preocupe, asista a una iglesia cristiana donde se enseñe la palabra, no importa que den ciertas instrucciones, solo trate de saber que son solamente la manera como en esa comunidad, entre ellos, de esa manera es que se administra. Nuestro tema a partir de hoy aparece en la parte de abajo, los 5 principios del judaísmo, y esta es nuestra serie número 9. Leemos en Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, Mateo 15:2. A propósito, invite a otras personas a estar en esta enseñanza. Verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros, dice Jesús, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, verso 5 de Mateo 15,
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, verso 12, que es muy interesante, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Verso 17, es un texto muy interesante. 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Verso 20, estoy terminando la lectura. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Tome nota, abra las escrituras, invite a otras personas para que escuchen la enseñanza que queremos compartir en esta oportunidad. Quiero que usted deje abierta la escritura del Mateo 15 y mire del 1 al 20, donde encontramos a los escribas, verso 1, y a los fariseos hablando con Jesús. Los escribas y los fariseos. Los doctores de la ley normalmente eran los escribas, y los fariseos tenían dentro de el mundo religioso en los días de Jesús, que era el judaísmo. Ellos eran hombres separados totalmente para su religión. Y Jesús está hablando con ellos, y los escribas y los fariseos, lo que ellos enseñan, ellos mismos lo llaman la tradición de los ancianos. Note lo que dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea que la enseñanza de ellos dicen, son las tradiciones de los ancianos. Por el momento ellos no dicen que es la palabra de Dios, dice la tradición de los ancianos. Y Jesús mismo reconoce que lo que ellos enseñan no es la palabra de Dios, sino que es la tradición de ellos. Incluso cuando usted está leyendo en Mateo 15, 1 al 20, Jesús mismo hace referencia a que lo que ellos enseñan es la tradición. Note el verso 3.
Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Lo que ustedes enseñan es tradición. Los escribas y los fariseos dicen, enseñamos tradición. Y Jesús dice, sí, exactamente, lo que ustedes enseñan es tradición. Ahora, aquí hay tres ilustraciones que las hemos estudiado en su momento, en nuestros estudios anteriores. En el verso 2 es lavarse las manos antes de las comidas, que eso se volvió una obligación para poder glorificar, exaltar y recibir las bendiciones de Dios. También hablamos en el verso 5, otra tradición es la ofrenda a los papás. Y en el verso 11 tenemos los alimentos como parte de la tradición de los ancianos. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué los escribas y los fariseos traían esas tradiciones que Jesús va a decir en el verso 3 que las enseñanzas de ellos quebrantaban el mandamiento de Dios en el verso 3? ¿Y por qué encontramos que la tradición de los ancianos invalidaban el mandamiento de Dios? Versículo 6. Y es porque dentro de el judaísmo habían 5 principios fundamentales que ellos aplicaban dentro de su religión. Ahora, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que los escribas y los fariseos, ellos solían enseñar enseñanza que obviamente no tiene aceptación en el Antiguo Testamento, o sea que no existía, pero dentro del judaísmo, los escribas y los fariseos, los líderes, ellos decían, y aquí abro como paréntesis, decían, pero no era cierto, decían que Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y 40 noches y que Dios le dio 2 revelaciones. Obviamente que cuando leemos el texto bíblico en Éxodo en el capítulo 20, Dios le dio una revelación que es la revelación escrita, o lo que podemos llamar la Torá escrita. Y usted lo encuentra en Éxodo en el capítulo 20 y lo empieza a leer todos los versículos que aparecen ahí. Como usted toma nota, a propósito, ya invitó a alguien para que esté con usted o llame para que estudien juntos la Biblia. Éxodo 20, 1 al 17. Y ellos dicen que Dios le dio a Moisés 2 revelaciones. Le entregó algo escrito y aparte de eso le dio una revelación oral. O sea, el escrito está en los Hechos 21 al 17. Y el oral, la ley oral, era que ellos no tenían que escribir, porque era simplemente que Jehová les dijo a ellos, esta es la manera como ustedes deben de poner en práctica lo que está escrito.
Ahora, entonces estamos en el primer principio. El primer principio en el judaísmo es que hay dos revelaciones. La revelación escrita y la revelación oral. Todo lo que dice Moisés y está escrito, esa es la revelación escrita. Pero ellos hablaban de que en cualquier momento Moisés podía recibir como un mensaje y ese mensaje no quedaba escrito sino que él lo decía. A ver, si estamos hablando de la Torá escrita, para que nos vamos entendiendo, estamos haciendo una referencia a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, lo que está escrito, ¿sí? Y también incluye para nosotros el Antiguo Testamento los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento es la ley escrita, es la palabra escrita. Pero ellos hablan de una segunda revelación que, según los fariseos, los escribas, y específicamente hoy en día los ortodoxos, y todavía se continúa con ese principio, pero en los días de Jesús existía ese principio, el primero. ¿Cuál es? Escríbalo. ¿Cuál es? Ellos tenían las dos revelaciones, o llamemos la revelación escrita una y la revelación oral. Ellos creían que Dios le dio a Moisés, aparte de la revelación escrita, le dio la revelación oral, que se transmitió desde Moisés hasta Josué, y según ellos el judaísmo se fue dando, pero era oral, o sea, nadie lo escribía. Se hablaba y el que seguía lo memorizaba, y el que seguía lo memorizaba. La palabra escrita ya estaba escrita, pero la oral era lo que ellos iban hablando, que no estaba en la ley escrita, no estaba, pero sí estaba cuando ellos hablaban. Así que es bueno tener en cuenta esa grande diferencia que los escribas y los fariseos consideraban. Ellos decían, lo que está escrito, y para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Pero ellos decían, pero los hombres, en este caso, vienen hablando desde Moisés hasta Josué, etcétera, etcétera. Y incluso ellos dicen que eso siguió hasta los del primer siglo, en los días de Jesús. Y es lo que incluso hoy se manejan, y es lo que enseñan los rabinos. Entonces, lo que ellos dicen, uno les pregunta, ¿en dónde está escrito? Y ellos dicen, no está escrito, sino que eso fue una enseñanza oral, que no había que escribirla, sino simplemente se va dando vez tras vez. Entonces, todo lo que aprendemos sobre el fariseísmo o sobre los escribas, ¿sí?, se centra en el concepto de que ellos no tenían problemas cuando se le preguntaban, pero lo que ustedes dicen no está escrito en el Antiguo Testamento. Y ellos decían, pare ahí, es que no solo uno se guía por lo que está escrito, sino por lo que nosotros decimos. Y eso es lo que se llama la ¿qué? Recuerden entre ustedes, eso se llama ¿qué? La tradición de los ancianos. Y dijimos una palabrita nueva que son promulgaciones rabínicas. A ver si estamos entendiendo
es Jesús. Nosotros en nuestra tradición enseñamos que hay que lavarse las manos para tener bendiciones. Entonces, eso que ellos dicen no está escrito, pero ellos dicen, es que aparte de la ley escrita, aparte del Antiguo Testamento, nosotros también tenemos una revelación de Dios, que es la que estamos diciendo, y la que estamos diciendo ahora es, hay que lavarse las manos antes de comer. A propósito, lavarse las manos antes de comer, no, eso es higiénico. Pero era que ellos hacían de lavarse las manos antes de comer como la manera como atraían y merecían las bendiciones de Dios. Si estamos entendiendo la Torá oral o la revelación oral, es solamente un principio número 1 de la religión en los días de Jesús. Así que el concepto de derecho oral, enseña el judaísmo, dice que esto viene desde la antigüedad, desde la época de Moisés. Y la verdad es que las enseñanzas de Moisés era la ley escrita. Y la ley oral es la manera como el judaísmo anexó algo que hace parte de sus principios. Mire, esto que estamos diciendo, eso viene desde los días antes de Jesús, unos 170 años antes de Jesús, y en los días de Jesús será precisamente lo que estamos hablando. Es el comentario de la ley oral. En el Antiguo Testamento, los hombres que enseñaban algo que estaba fuera de la Escritura, que de lo que no estaba escrito, se llamaban falsos profetas. Pero en los días de Jesús, ya venía de tiempo atrás, años 170 antes de Cristo, venían enseñanzas orales. Entonces, si un judío normal llegaba a decir, es que lo que ustedes están diciendo, señores escribas y fariseos, no está en la Escritura, ellos le dirían, escuche, es que ahí está la Escritura, pero aparte de la Escritura está lo que nosotros decimos, y lo que nosotros decimos es esto. Y en Mateo 15 tomamos 3 ilustraciones. Ellos decían que si no se lavaban las manos antes de comer, entonces estaban siendo inmundos, estaban bajo condenación. Y recuerde que eso lo enseñamos en Mateo 15 y el texto paralelo de Marcos 7. También decían que para honrar a papá y a mamá solamente se requería una ofrendita y punto. Y aparte de eso, que algo fuerte en el judaísmo es las comidas, porque ellos consideraban que ciertas comidas traían maldición sobre la vida, contaminaban la vida espiritual, hacía que te fuera mal en la vida. Ve lo que le tocó vivir a Jesús en sus días. Y estoy terminando. Jesús, cuando enseñaba a los escribas y a los fariseos y a las multitudes, les enseñaba la palabra escrita. La palabra escrita, o sea, el texto hebreo, el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús hablaba, lo que él hablaba lo apoyaba en el texto del Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla! O sea que Jesús no hablaba por hablar, sino que cuando él hablaba,
como está registrado en los evangelios, él traía esa enseñanza de lo que estaba escrito. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas, los representantes de la religión del judaísmo? Ellos miraban la palabra escrita y no la tenían en cuenta, y ellos hacían una interpretación personal, y cuando la hacían invalidaban la palabra de Dios. Por eso Jesús mismo les dijo en Mateo 15, en el versículo 3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el 15:6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí nos quedamos y vamos a continuar hablando un poco más acerca de este primer fundamento. ¿Cuál es? El primer fundamento del judaísmo, que fue en los días también de Jesús, que Jesús vivió esos principios del judaísmo, era que habían dos revelaciones: lo que está escrito y lo que dicen los rabinos. Quiera el Señor en estas enseñanzas afirmar nuestro corazón, guiarnos única y exclusivamente por la palabra que ya está escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bendiciones siempre.